Buenos días, familia del Reino de Yeshua. Hoy le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por un nuevo día. Te damos gracias, Yeshua amado, porque cada mañana nos confirmas que tus misericordias son nuevas. Gracias te damos, Padre Celestial, porque cada mañana abres nuestros ojos y nos muestras tu perfecta creación. Cuando miramos el amanecer con esas tonalidades en el cielo que anuncian que el sol ya viene para iluminar la faz de la tierra. Cada nuevo día es una oportunidad para conocer más de tu grandeza y poder. Gracias te damos, Padre Celestial. Familia, hoy en el capítulo 36 del libro de Job, conocemos más de Eliú, un joven que interviene en la conversación de Job y sus tres amigos. Él critica tanto a los amigos de Job como a Job mismo. Eliú reconoce que Dios es el verdadero sabio. Eliú esperó hablar con Job, dejó hablar a los tres amigos y los escuchó con respeto, aunque no estaba de acuerdo con ellos. Él les habló con autoridad, él les habló seguro de lo que él sabía y estuvo ahí hablando con Job, fue duro con él y ahí estuvo hablándole y diciéndole que no era correcto lo que él pensaba, porque él decía que él era más justo que Dios y también decía que pues qué provecho sacaba Dios si él era inocente. Sabemos que Dios es completamente sano y a lo mejor nosotros no podemos aportar nada, pero Él nos ama tanto y Él quiere que vivamos en santidad, que seamos santos como Él es santo, ¿no? Entonces, dice aquí en su palabra cómo Eliú resalta al Padre, cómo Él nos habla de su poder, de su majestad, de cómo es Él. Job pensaba pues que el padre ya no le hablaba, que ya estaba enojado con él, que lo castigaba. Pero Eliú le decía, tú dices que no puedes ver a Dios, pero ten paciencia, que tu caso está en sus manos. Y el Padre así a todos nos tiene en sus manos. Él solo quiere que nosotros le demos nuestras cargas y Él todo lo soluciona. Él nos da esa paz y ese gozo, aun cuando estemos pasando en las situaciones difíciles. Lo que Él quiere es que dependamos de Él. Por eso dice por eso Él dice que su caso está en sus manos y así es lo que hace Él con nosotros. Aunque no lo podamos ver, Él está, lo podemos sentir. Y dice Eliú, tenme un poco de paciencia y te mostraré de que Dios, eh, hay mucho por saber de Él, que Él es sabio. Entonces, podemos ver aquí en Job 36, en el versículo 5, el 22 y el 26, que dice, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. Y Él es poderoso porque no da larga vida a los a los malvados, y hace justicia a los que son oprimidos. Él está al pendiente de los hombres justos. Lo que te decía Él, si estamos pasando por situaciones difíciles, Él ahí está con nosotros. Y si nos estamos siendo tratados con injusticia, Él hace prevalecer su justicia. Dice aquí, aunque estén encadenados y en cárcel, Él da esa libertad. Por eso Él es todopoderoso y no desprecia a nadie. Él da a conocer las malas obras y las insolencias de los rebeldes. Todo aquello que es incorrecto, todo aquello que viene en contra de nosotros es exhibido por Él. Entonces, Él es poderoso
dice aquí que abre los ojos para que se corrijan y los exhorta a apartarse del mal. El Padre cuando nos disciplina es porque Él nos quiere probar, nos quiere hacer unas personas diferentes a Él, más parecidas a Él y dejar el nombre que éramos antes. Él quiere que nos apartemos del mal, por eso abre nuestros oídos con esa disciplina que Él nos da. Hemos visto cómo el Padre disciplina a sus hijos, a los que ama. Entonces, Él lo que quiere es que nos apartemos del mal, nos exhorta a estar siempre viviendo en esa vida recta. Dice aquí, si obedecen a Dios y les sirve, Dios les concede días de paz y bienestar. En el versículo 22 dice, mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es un maestro como Él? Cuando Yeshua vino aquí a la tierra y es hecho hombre y estuvo entre nosotros, Él vino a enseñar lo que el Padre le enseñó, todo lo que el Padre hacía con Él y le decía, Él lo hizo con nosotros, lo hizo con sus discípulos y todos ellos lo dejaron escrito para que nosotros conociéramos de todo lo que Él quería enseñarnos. Y hoy aquí estamos leyendo este devocional y estamos conociendo cómo el Padre, cómo Dios es todopoderoso y Él no desprecia a nadie, Él está con todos, Él nos da ese entendimiento, Él nos enseña quién es Él. Y Él dice que Él está con nosotros, que nos libra de toda aflicción y nos enseña a ser obedientes. Él no quiere que vivamos angustiados. Él dice que nos lleva a lugares espaciosos en donde prepara un suculento banquete. Y así el Padre, cuando prepara ese suculento banquete, es cuando se sienta con nosotros a la mesa, cuando nosotros venimos a buscarle en ese tiempo de oración, en ese tiempo de estar en su presencia. Él viene y se sienta con nosotros y estamos deleitándonos con ese banquete, con esa palabra que Él nos da, con esas enseñanzas que Él nos deja. ¿Sí? En el versículo 26 dice, mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. Sabemos que nuestro Padre es increado, que Él ha estado, lo vimos desde el Génesis, desde el 1, Él decía que él ya estaba y Él puso orden en todo, a Él nadie lo creó, Él es increado, nadie puede calcular sus años, Él ha estado, está y estará por los siglos de los siglos. Y así es como vemos cómo Eliú exalta al Padre. Él lo conocía y nos quería enseñar cómo Él, todopoderoso, somos sus hijos, cómo Él no se olvida de nosotros, Él no desprecia a nadie, Él nos enseña, nos instruye, nos guía, nos corrige y quiere que nos apartemos de todo aquello que no es lo correcto. También podemos ver cómo algo que yo leía y me llamó mucho la atención es que dice, como Eliú le dice a Job, Dios reúne las gotas del agua y hace que el vapor se convierta en lluvia. Las nubes contienen esa lluvia y esta cae en abundancia sobre la humanidad. Yo recuerdo cómo esto lo aprendí en la escuela, el ciclo del agua, cómo cae lluvia, se evapora, sube, se forman las nubes y cae la lluvia. Me llamó mucho la atención y me dio tanta ternura como a la edad en que yo estaba en la primaria cuando conocí el ciclo del agua. Y el conocer, el escuchar, el ver cómo el Liu le hablaba de esto a Job, me hace pensar, entender cómo todo lo que es la ciencia, todo lo que han estudiado y todo lo que ha estudiado el hombre, siempre lo va a llevar a Dios, como nos lo han compartido nuestros ministros.
siempre van a llegar a nuestro Creador, siempre va a llegar a nuestro Padre. Y así habla de la naturaleza, habla de las nubes, del estruendo, de los rayos, de las nubes, cómo se forman, cómo se forman los vientos, todo esto, cómo está hablando de la naturaleza aquí en el capítulo 37, habla del estruendo de su voz, cómo sale esa palabra, es un sonido. Hemos leído que guardemos silencio para escuchar el sonido de su voz, pero ese sonido de su voz es un estruendo, porque son palabras de verdad, porque son palabras que nos van a cambiar nuestra vida, porque son palabras que nos van a dar esa dirección y esa guía, son palabras que nos corrigen, es palabra que el Padre dejó escrita, es palabra que pone orden y así es su voz, como ese rayo, como ese trueno. Dios dice, Dios sopla y forma bloques de hielo, como habla del Ártico, de los polos, donde está el agua congelada, nada más porque el Padre sopla su aliento y todo se congela. Es hermoso cómo en la naturaleza, cómo podemos ver su majestad, cómo podemos ver toda su sabiduría perfecta, cómo todo lo hizo, nada más con mirar el cielo en las noches, cómo podemos ver las estrellas. Hemos visto que él dice en la palabra que el Padre conoce el nombre de cada una de las estrellas. Y aquí en este capítulo 37, Job habla del Padre, de todo esto que es la naturaleza, cómo se comporta, cómo es tan perfecta, cómo una cosa lleva a otra, como lo veíamos en el ciclo del agua, cómo cae esa abundancia de lluvia sobre la humanidad, y crece toda la vegetación, en la tierra del fruto, y nosotros nos podemos alimentar de todo eso que sale de la tierra y que es hermoso. El Padre nos muestra aquí cómo es su sabiduría, cómo es su poderío, cómo es Él al crear todas las cosas. En este capítulo de Job, el Padre nos enseña, bueno, y a mí me hablaba cómo de Eliú podemos aprender a ser esos amigos que aconsejan y consuelan a quienes lo necesitan, que los amigos de verdad no se quedan callados cuando ven que alguien debe corregir algo o está tomando malas decisiones. Si alguien está pasando por un momento difícil y habla sin pensar, está diciendo cosas incorrectas, porque está enojado, porque ya no puede más y está hablando cosas que no tienen sentido. Ayudémosle con amor, haciéndole ver que nuestro Padre Celestial no desprecia a los de corazón sincero y que no olvide que Dios es grande, poderoso y sublime, que Él con su sabiduría, Él sabe lo que está haciendo en nosotros, que Él nos está haciendo nuevos, que nos está cambiando, que nos está haciendo más parecidos a Él, pero debemos de ponernos en sus manos para que Él nos ayude a pasar por esa situación de la forma más, más mm, más con paz, con gozo, y no con aflicción y con enojo, sino con gozo, porque Él nos está transformando, Él nos está cambiando. Y Job también nos enseña, también de Él podemos aprender que debemos ser humildes y escuchar los consejos, que si somos nosotros los que necesitamos esa ayuda, no los rechacemos a todos aquellos que nos quieren hablar, pues en muchas ocasiones
veces o siempre nos hace falta escuchar a los amigos, porque muchas veces nuestro Padre los usa para que sean ellos los que nos den ese consuelo, nos den ese abrazo, nos den esas palabras de aliento. Entonces, familia, hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos enseñe a ser esos buenos amigos, que hablen con sabiduría, que seamos esos amigos que consolemos y demos palabras de aliento a todos aquellos que están pasando por esas situaciones difíciles. También te pedimos, Padre Celestial, que seamos humildes y reconozcamos cuando necesitamos un consejo y escuchemos a nuestros amigos que se nos acercan para darnos esas palabras de aliento. Danos esa sabiduría, Padre, para hablar y para escuchar lo que necesitamos y salir vencedores, salir victoriosos por todas estas situaciones por las que nos haces pasar, porque eres tú, Padre amado, el que nos está transformando, el que nos está llevando a ser más parecidos a ti. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, amada familia.